Desde que tenemos uso de razón, en cada cultura, en cada rincón del planeta, hemos mirado hacia arriba buscando respuestas. ¿De dónde viene esa necesidad, casi un instinto, de creer en algo más grande que nosotros? Es una de las preguntas clave para entender quiénes somos. Fíjate, esto no es una idea nueva. Ya lo dijo el filósofo Voltaire con esa frase tan potente. Si Dios no existiera, sería necesario inventarlo. Y esto le da la vuelta a todo, ¿no? Quizás la pregunta no es si Dios existe, sino ¿qué necesidad tan profunda satisface en nosotros? Y esa es exactamente la pregunta que nos va a guiar hoy. ¿Qué vacío, qué impulso nos llevó a imaginar un universo lleno de dioses? Para encontrar la respuesta tenemos que hacer un viaje muy, muy atrás en el tiempo. Venga, pues nuestro viaje arranca en la penumbra de la prehistoria. Vamos a buscar esas primerísimas chispas de una idea que literalmente cambiaría el mundo para siempre, la creencia en lo que no se ve. Para que nos hagamos una idea, estamos hablando de una escala de tiempo brutal. No son siglos, son decenas de miles de años. Las raíces de la fe son increíblemente profundas y las primeras pistas las encontramos en dos sitios clave, en cómo tratábamos a nuestros muertos y en lo que pintábamos en la oscuridad de las cuevas. Pensemos un momento en los neandertales de la cueva de Shanidar. No es que solo enterrasen a sus muertos, es que los enterraban con flores, con ofrendas. Eso ya no es algo práctico, es algo simbólico. Sugiere una idea que es, revolucionaria, que la muerte a lo mejor no es el final. Parece que la primera chispa de la fe se enciende justo ahí, frente al mayor misterio de todos. Y esta imaginación no se quedó solo en la muerte, ¿eh? Las pinturas alucinantes de la cueva de Chauvet, eso no eran simples grafitis para decorar. Se piensa que eran como un portal, un ritual para conectar con ese mundo invisible. Como no podíamos controlar la lluvia, el viento o la caza, ¿qué hicimos? Les dimos una cara, una intención, creamos espíritus para poder de alguna forma negociar con el caos. Y resulta que esta capacidad de creer en lo invisible fue una ventaja evolutiva tremenda. El historiador Yuval Noah Harari lo llama el orden imaginado. La habilidad de compartir historias sobre dioses permitió algo que ningún otro animal podía hacer, que miles y miles de extraños confiaran los unos en los otros y cooperaran a gran escala. Fue, por así decirlo, el pegamento que unió a las primeras sociedades. Pero esta herramienta mental, la fe, estaba a punto de dar un salto evolutivo. Con la llegada de la agricultura y las primeras ciudades, los dioses ya no iban a explicar solo el mundo salvaje. No, ahora iban a tener que construirlo. El cambio es brutal, ¿eh? Los dioses de los cazadores-recolectores eran un reflejo de su mundo, espíritus del bosque, caprichosos, salvajes. Pero con la agricultura se necesitaba otra cosa. Se necesitaban dioses que protegieran las cosechas, que bendijeran los almacenes y sobre todo que justificaran las leyes y la propiedad privada. Los dioses pasaron de ser fuerzas del caos a ser arquitectos del orden. En Mesopotamia, por ejemplo, los dioses se convirtieron en el alma de la civilización. Un dios como Enlil no solo traía las tormentas, es que legitimaba el poder del rey. Ser leal a tu Dios era ser leal a tu ciudad. La fe y la política se hicieron una. Y esta fusión entre el poder divino y el terrenal, alcanzó su máxima expresión en el antiguo Egipto, como bien dijo el arqueólogo James H. Breste. Mirad qué bien montado lo tenían. En Egipto el sistema era casi perfecto. El faraón no era un mensajero de los dioses, no. Él era un dios en la tierra. Y su misión era mantener el Ma'at, el equilibrio del cosmos. Imaginaos el poder que daba eso. Desobedecer al faraón no era un delito político, era ir en contra del orden del universo. Casi nada. Pero la historia de la fe no es una línea recta. Después de milenios mirando al cielo buscando dioses allí fuera, pasó algo increíble. La humanidad empezó a girar la mirada hacia un universo completamente nuevo, el que llevamos dentro. El filósofo Carl Jaspers lo llamó la era axial. Y lo más alucinante de todo es que, sin que tuvieran forma de comunicarse, en China, en la India, en Persia y en Grecia, surgieron a la vez pensadores que se hicieron las mismas preguntas y llegaron a conclusiones totalmente nuevas sobre la espiritualidad. Por ejemplo, en la India, Buda enseñó que la salvación no venía de rezarle a los dioses, sino de despertar por dentro, de entender tu propia mente. Lo divino ya no estaba afuera, estaba dentro. Y mientras tanto, en Grecia, Sócrates le decía a la gente que examinara su propia vida. Ese conócete a ti mismo era una llamada a encontrar la verdad usando la razón y la introspección, no esperando una revelación divina. El punto clave es este. La era axial fue una revolución en toda regla. La autoridad para definir lo que era sagrado pasó de los templos y los sacerdotes al individuo. La verdad ya no se recibía desde el cielo, se descubría dentro de uno mismo. Y todo esto nos trae a nuestra era. En un mundo que parece dominado por la ciencia y la tecnología, ¿por qué la idea de Dios sigue teniendo tantísima fuerza?
El psicólogo Carl Jung dio una respuesta muy interesante. Sugirió que Dios no tiene por qué ser algo externo, sino un arquetipo, una idea fundamental que todos compartimos en nuestro inconsciente colectivo. Es como si fuera un software preinstalado en el cerebro humano que busca orden, propósito y sentido en un mundo que a menudo parece caótico. Y quizá ahí esté la clave de por qué perdura. Mientras como especie sigamos haciéndonos estas preguntas tan profundas, el lenguaje de lo divino, el concepto de Dios, seguirá siendo una herramienta útil para intentar darles respuesta. Bueno, hemos viajado desde cuevas prehistóricas hasta los laberintos de la mente moderna. Entonces, ¿qué sacamos en claro? ¿Con qué nos quedamos de todo este viaje? Pues, en primer lugar, parece bastante claro que la idea de Dios es una construcción de la mente humana, una respuesta a nuestro entorno y a nuestras necesidades más profundas. Pero, y esto es fundamental, que sea una invención no le quita ni un ápice de poder. De hecho, ha sido la herramienta conceptual más importante que hemos creado para construir sociedades, para darnos un orden moral y para encontrar sentido a nuestra existencia. Lo que nos deja con una paradoja fascinante, una relación casi simbiótica. Quizá la mejor forma de resumirlo sea esta. Los humanos creamos a Dios y, a cambio, la idea de Dios nos rehizo a nosotros, moldeando la civilización y la conciencia hasta convertirnos en lo que somos hoy.